Mi amado hermano y amigo, muchas bendiciones reciba de nuestra parte. Para nosotros poder compartir en este momento es un hermoso privilegio y poder llevarte la palabra de Dios hasta donde tú te encuentres. Bienvenido a tu programa En Busca del Favor de Dios. Hoy tengo juntamente conmigo al pastor Jonathan Blanco. Pastor, Amén. Un saludo a nuestros amados y queridos hermanos. Amén, hermanos, Dios les bendiga y que deseamos de parte del Señor que Dios derrame múltiples bendiciones sobre su vida, su familia, su trabajo, su ministerio, y en este nuevo año que el Señor haga su voluntad en su vida. Amén. De eso vamos a entrar hoy a platicar un poquito, pastor. Amén. Vamos a hablar acerca del Dios de propósitos. Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios maravilloso que desea bendecir nuestra vida de múltiples formas. Amén. Así que en forma definitiva, los propósitos de Dios siempre son perfectos. Aleluya. Y como los propósitos de Dios siempre son perfectos, nosotros debemos de aprender a buscar esos propósitos de Dios. Amén. En ocasiones, pastor, muchas personas no comprenden que han sido llamados a ser ejecutores de los propósitos de Dios en sus vidas. No comprenden realmente cuál es su ubicación o su parte en el reino de los cielos. Y es que debemos de entender que lo primero que debemos de hacer es buscar ese propósito. Amén. Delante del Señor. Ocupamos tener intimidad con el Señor para que el Espíritu Santo de Dios nos vaya mostrando esos propósitos eternos que Él ha diseñado desde los tiempos de los tiempos. Así es, para amén. cada uno de nosotros. Usted que me está escuchando, no hay duda, tienes un propósito especial, maravilloso de parte de Dios, pero debes de caminar en busca de ese propósito. Amén, así es. Y apóstol y hermanos, hay algo también muy claro en esto por la palabra de Dios, y es que hay una instrucción del Señor en la palabra, que el Señor nos dice que debemos de buscar primero el reino de Dios, ¿verdad? Buscar el reino de Dios implica el buscar la manera de cómo honrar al Señor, ¿verdad? De cómo hacer lo que el Señor nos dice, en otras palabras, ¿verdad? De cómo buscar serle obedientes a Él. Amén. Ahora, sí, hay circunstancias que se presentan en nuestra vida, cosas que vienen a nuestro alrededor, pero conforme nosotros definamos ese punto de guía, ¿verdad? Que es el buscar al Señor, buscar las cosas que Él nos está diciendo, buscar sus mandamientos, la voluntad y el propósito de Dios, que ese es el punto central, será no solo revelado a nuestra vida, sino que también será dispuesto, exacto, para que nosotros podamos ya cumplir ese Amén. propósito. Efectivamente. Sin embargo, también está la otra contraparte, pastor, donde muchas personas, de una u otra manera, se empiezan a alejar de los propósitos de Dios. Claro. En otras palabras, empiezan a interrumpir el propósito perfecto de Dios para sus vidas. Y esto se debe cuando usted y yo empezamos a ser desobedientes a Dios. Cuando usted y yo empezamos a recibir cosas que no corresponden dentro del orden divino. Y lo queremos mostrar a través del libro de Génesis, capítulo 37, verso 5. La palabra de Dios dice allí: y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Está hablando de los hermanos de sangre, ¿no? Claro. Algo bien interesante en la historia de José es el hecho de que José tenía un propósito, sus hermanos tenían un propósito, claramente. Claro. Ahora, todos tenían un propósito, pero sin embargo, en un momento oportuno de la vida, cada quien decide seguir el propósito de Dios o interrumpir el propósito de Dios, o aún más alejarse del propósito de Dios. Los hermanos de José empezaron a mirar el propósito de Dios en la vida de su hermano, y de un momento a otro esto empezó a crear en ellos celos. Empezó a permitirse que una raíz de celos empezara a crecer a tal punto de que no solamente ya eran los celos, sino que era la envidia también que se había desarrollado, como si fueran raíces. Y usted y yo podemos mirar un árbol frondoso con esas raíces
grandes, ¿verdad? Que tienen, claro. algunos de ellas hasta exponen fuera de la Claro. tierra esas raíces. Y decimos, pero ¿qué raíces más grandes? Bueno, efectivamente, esas raíces dentro de un plano natural, físico, a veces obstruyen la visibilidad de otras áreas. Y precisamente esas raíces espirituales de falta de perdón, raíces de envidia, raíces que habían desarrollado ellos, no les permiten mirar sus propios propósitos. Claro. A raíz de eso pierden sus propósitos Claro, por estar fijándose en los propósitos de otros, pero cargados de celos, de envidia, de rencor, de falta de perdón. Y entonces los propósitos que fueron para ellos no pueden desarrollarse, ya se empiezan a perder, y por otro lado empiezan entonces a tratar de obstaculizar que el propósito de alguien más Claro. empiece a crecer. Claro, apóstol, y eso es realmente serio, ¿verdad? Realmente serio porque Dios traza el plan y el propósito para cada una de nuestras vidas. Como bien lo decía usted, apóstol, uno toma la decisión de irse por el camino de aceptarlo y de cumplirlo, o por el camino de interrumpirlo o alejarlo. Y hay algo que quisiera también recalcar a partir de lo que dice el capítulo 37 del libro de Génesis. Cuando nosotros tomamos la actitud de, por ese celo, por esa envidia, más bien tratar de traerle abajo el propósito de Dios en una persona que quiere cumplirlo, inclusive muchas veces esa actitud provoca que en otras personas allegadas, inclusive las mismas autoridades, tratar también de poner en ellos, en estas otras personas, como duda, por decirlo de alguna manera. Y quiero demostrarlo un poco a partir también de este capítulo. Y quiero leer para usted lo que la palabra del Señor dice, específicamente en el verso 10, dice: y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y dice el verso 11: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Y esto es algo también claro, porque muchas personas que tal vez tengan celos del propósito que ya Dios puso en la vida de otra persona, ese celo va a hacer que más bien se lleve, por decirlo así, como lo decimos nosotros, en banda a otras personas, claro, que probablemente sí en algún momento creyeron en ese propósito, claro, de esa persona. Y esto es algo peligroso, porque al final eso lo que va a querer hacer es traerse abajo ese propósito que ya Dios tuvo en esa persona. Cuando el propósito de Dios se muestra, entonces, pastor, siempre los celos salen. Claro, total. Salen a reducir. Y aquí es cuando cada uno tendrá que tomar su propia decisión. La decisión de seguir este propósito o la decisión de desistir de él. Y muchas personas en nuestros días desisten de los propósitos de Dios. Se alejan del plan de Dios cuando miran cosas o escuchan cosas y pierden lo que Dios tenía para ellos. Así es. Esto es tremendo, realmente es tremendo cómo el enemigo a veces usa a quien no imaginamos, claro, para que estas cosas empiecen a traer destrucción en la vida de muchas personas. Claro. Cuando aquellos propósitos son genuinos, son poderosos y son maravillosos en muchos. Hoy quiero dejarte con este pensamiento. Amén. A cada uno de los que nos están escuchando o mirando a través de este canal. Los propósitos de Dios son reales. Los propósitos de Dios están diseñados a la perfección. Así es. El propósito de Dios está en tu vida. No permitas que nada ni nadie te robe el propósito de Dios. Lucha por él, esfuérzate, sé valiente, como dijo el Señor a Josué. Esfuérzate. Como este hombre llamado José decidió luchar contra toda situación, toda circunstancia, desesperación o situación que enfrentara, prueba, lucha, lo que como queramos llamarle, él decidió cumplir el propósito de Dios y así fue hecho. Así que los propósitos de Dios están para ti, en el nombre de Jesús.
Que Dios te bendiga abundantemente. Ha sido un placer compartir contigo en este momento. Que la paz de Dios reine en tu vida. Bendiciones.